Yo soy la doctora Ivette Noriega y soy la creadora de la página de Instagram Ivy Translate. Soy una traductora certificada y decidí crear este canal para poder apoyar y informar a personas hispanohablantes en diferentes procesos migratorios. En este episodio estaremos hablando de la visa K. Como siempre, este video es un recurso y recomiendo que visiten y sigan todas las normas más recientes de UCIS en los enlaces de abajo de este video. También, si están haciendo un proceso migratorio con un abogado o otra entidad legal, aseguren que también están informados de esa parte. Este contenido es solamente un ejercicio e información para personas interesadas en aprender más del proceso de la visa K. Entonces, invito a todos los usuarios y a los televidentes y youtubers que visiten los enlaces de abajo de este video para mayor información. En resumen, en este video vamos a hablar de qué es esta visa K, cómo se aplica a la visa, al igual que los pasos para obtener la visa K. También, antes de concluir, vamos a hablar un poco de los tiempos de proceso. En sí, cuando terminen de ver este video, van a poder entender el proceso de la visa K de comienzo a fin, van a poder identificar diferentes componentes esenciales para llenar el formulario asociado a esta visa y también podrán identificar otros recursos para su aplicación de su visa K. Entonces, ¿qué es la visa K1, K2? Es una visa esencialmente que puede aplicar un ciudadano americano para traer a Estados Unidos a su prometido o la prometida. La K2 esencialmente incluye los hijos de la pareja, menores de 21 años de edad. Entonces, básicamente uno aplica para su prometido, que es la K1, es la visa principal, y la K2 se incluye en esa misma petición que incluiría los hijos del recipiente de la K1. Entonces, es una visa muy interesante porque se considera una visa híbrida, que es no inmigrante, inmigrante, ya que el proceso en Estados Unidos, la visa se considera no inmigrante, pero ya cuando la petición sale a la embajada, se considera una visa inmigrante, ya que es la intención con esa visa de inmigrar a Estados Unidos. Entonces vamos a usar mucho estos dos términos, el peticionador, que es el ciudadano americano, y el beneficiario, que es el prometido extranjero, la prometida extranjera. Entonces, ¿qué es la visa K1 o K2? Ya sabemos que es alguien que es pedido por un ciudadano americano y está pidiendo a su prometido o prometida. Es un proceso esencialmente consular, ya que tiene que ver con un proceso donde la entrevista se hace en la embajada y es otorgada en el país del beneficiario. Entonces, para aplicar la visa K1, hay 6 requisitos esenciales para que uno pueda calificar. El primer requisito es que tiene que ser pedido por un ciudadano americano. El segundo es que el peticionador, en este instante el ciudadano americano, no debe de tener ningún historial o problemas severos con la ley en Estados Unidos, especialmente en problemas de abuso, de violencia doméstica o crímenes que son repetidos. Por ejemplo, que lo vieron tomando o lo citaron por estar tomando repetidamente cuando están conduciendo. Ese tipo de problemas puede afectar el proceso. Se han visto, otro requisito esencial es que se han visto en persona tan siquiera una vez en los últimos 2 años. Y esto a veces confunde algunas personas porque piensan que la persona no tiene que tener 2 años de relación o tienen que tener un cierto tiempo de relación para poder aplicar. Y la verdad, el único requisito cuando habla en términos del tiempo de relación es que se hayan visto tan siquiera una vez en los últimos 2 años. Ahora hay personas que, por ejemplo, tienen 3 años de relación y a lo mejor no se han visto en los últimos 2 años. Entonces, si uno aplica en ese instante, les van a negar la visa porque se tienen que haber visto en el tiempo cuando se aplica a esta visa, se tienen que haber visto en los últimos 2 años. Hay personas que, por ejemplo, dicen también, bueno, envío mi petición para pedir a mi prometido y la visito en ese, o lo visito en ese tiempo, pero también eso es como negación a
le van a negar el paquete porque el requisito es muy claro, dice que antes de enviar el paquete es cuando se deben de haber visto. El cuarto requisito importante es que el peticionador y el beneficiario tienen que estar los dos libres de casarse. Entonces, los dos deben de estar libres de casarse, se pueden casar, no hay ningún problema cuando envían esta petición. Ahora, si por ejemplo están haciendo un trámite de divorcio en ese instante, cuando se envía la petición va a ser denegada, porque cuando aplican tienen que estar los dos ya libres de casarse. El peticionador y el beneficiario tienen que tener también la intención de casarse durante los primeros 90 días al ingresar a Estados Unidos. Entonces, esta visa también se conoce como la visa de 90 días. Es una visa que esencialmente les da al beneficiario o la beneficiaria el permiso para entrar a Estados Unidos y casarse, pero hay un tiempo límite. Tiene que ser dentro de los primeros 90 días. Y el sexto requisito, uno de los más importantes, es que el peticionador y el beneficiario estén en una relación real y también conocida como una relación de buena fe. Entonces no puede ser como un matrimonio pues que sea conveniente o un matrimonio que no sea de una relación real. ¿Cómo se aplica a la visa acá? El primer paso es que uno tiene que primero usar un formulario que se llama la I-129F. Y este es un formulario que el peticionador puede empezar para los trámites de la visa acá. Entonces, básicamente, el proceso empieza en Estados Unidos y culminan en el país del prometido extranjero. El formulario I-129F se descarga gratuitamente con las instrucciones en cómo llenarlo desde la página de UCIS. Y ustedes van a poder, voy a poner el enlace debajo de este video para que ustedes puedan ver esa página donde se descarga. Yo les recomiendo mucho, mucho, mucho que cuando empiecen sus procesos, empiecen con el formulario descargándolo de esa página. Y les cuento porque hay muchas personas, por ejemplo, que descargan el formulario y lo empiezan a llenar y no lo terminan de llenar o se esperan más tiempo, pueden pasar meses y luego, bueno, regresan más otra vez al tema del formulario, lo terminan de llenar, lo imprimen y lo envían y resulta que es una versión vieja. Y eso es si uno envía como un formulario viejo, lo negan básicamente inmediatamente porque es un formulario que ya no existe, ya no se usa. Entonces, por eso es muy, muy importante cuando van a empezar el proceso que usen la versión más reciente de la página de UCIS. Y yo voy a tener un video de cómo revisar si esta versión es la más reciente. Entonces, pueden suscribirse al canal y poner una campanita para ver ese video. Entonces, bueno, lo más importante es que ustedes bajen el formulario que sea el más reciente de la página directa de UCIS. Y este formulario es en inglés. Al final de llenar ese formulario, uno pone un pago y se envía a una caja de seguridad en Texas. En la caja de seguridad de Texas es cuando ellos revisan que todo el formulario esté lleno y completo y firmado y que hayan adjuntado el pago para ese formulario y luego se envía a un centro de procesamientos de visas en California que está ubicado en Laguna Niguel. Entonces, como dije, los pasos para la K1 es primero con el Departamento de Homeland Security, que es el que controla UCIS, es United States Citizenship and Immigration Services, y ellos son los que dan el formulario I-129F y también cobran el pago que ahorita en el 2020, diciembre, es $535. Aquí, en este paso, es cuando UCIS determina si el peticionador califica para pedir a alguien con una visa K1. Entonces, eso es como una parte, un proceso que es solamente para vetar a los ciudadanos americanos y asegurarse que esa persona califica para pedir a un prometido extranjero.
Después de que UCIS verifica, pues hace unas pequeñas investigaciones a fondo del peticionador, investigan si, pues sí, los antecedentes judiciales, si está casado o no casado, y lo aprueban. Este paquete se va a otra entidad que se llama la NBC o Centro Nacional de Visa, también conocido como National Visa Center. El centro de visas es básicamente como un correo físico donde es como los correos, una entidad de correos. Ellos es una oficina donde ellos reciben casos y las despachan a otras embajadas. Y durante ese tiempo ellos están como organizando toda esa información para que cuando se envíe a, a la embajada correspondiente del beneficiario y haga como un archivo electrónico de ellos, de ese caso en específico. Entonces mandan el físico y mandan uno electrónico, pero creo que recientemente escuché ahorita están en una fase de como que dejar de usar mucho los correos físicos, como que ya todo se va a estar poco a poco en el Centro Nacional de Visas, hacerse más electrónico este proceso. Bueno, en fin. Después de que pasa por el Centro Nacional de Visa, el paquete por fin llega a la embajada, que las embajadas están controladas por la entidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, o también conocido como DOS o Department of State. En este caso, ahora el formulario de ese 160 se va a pedir que se ingrese y un pago de $265 para que empiece el procesamiento, se empiece a procesar el tema de la visa de parte del beneficiario. Y esto incluye exámenes médicos y entrevista consular, que es la entrevista con la embajada. Más o menos los exámenes médicos pues puede ser entre $300, $450 dependiendo del país. El Departamento de Estado ahora es el que se encarga para determinar si el beneficiario califica para la visa acá. Entonces son como dos diferentes etapas. Una donde el ciudadano americano lo tienen que aprobar, que califica para pedir a alguien en el extranjero. Y la segunda etapa es que el beneficiario debe de comprobar que califica para recibir esa visa o ese beneficio migratorio. Entonces, bueno, cuando uno aplica primero al Departamento de Homeland Security, les llegan dos notificaciones físicas. La primera es la I-797, que es una notificación en escrito que dice que recibieron la petición. O sea, hemos recibido tu caso. Eso significa que se llenó el formulario por completo, significa que el pago que se hizo en el formulario era válido, no les rebotó el cheque y les llega un número que empieza con WAC. Y luego ese es como un número para rastrear cómo va el caso. Entonces, el WAC significa que son las insignias del centro que está procesando ese caso migratorio, que en este caso sería la de California. Y muchas personas se confunden porque ellos cuando envían el formulario con el pago, se envía a la caja de seguridad de Texas. Pero el centro de procesamiento de Texas no procesa usualmente las visas acá. Antes, hace como 10 o 15 años sí lo hacían, pero recientemente este proceso se fue más para California y creo que es Nebraska, que hacen otros procesos acá cuando tienen que tener tienen que hacer como una investigación más profunda, pero casi siempre 97% de los casos se van a ir a California. Y por eso las insignias empiezan con WAC, esas iniciales del documento. Y luego, después de que pasen unos meses y hayan revisado el caso, les llega a uno la notificación de aprobación del caso, que es la 797C y 797C, que también se dice NOA 2. El NOA 1 o NOA 2 se dice porque el recibo de esos casos se llama Notice of Action. Entonces, mucha gente
en grupos de Facebook, de WhatsApp, hablan del NOA, NOA 1, NOA 2 y eso significa que es el recibo del caso del primer formulario. Ahora, cuando ya se aprueba el caso, en unas semanas, ese caso físico lo envían al Centro Nacional de Visas, a la NVC. Y cuando el Centro Nacional de Visas está procesando el caso, está subiendo toda esa información en línea para que la prepare para la embajada, ellos crean otro número de caso, que ese se llama el número de caso de la NBC. Y casi siempre, o siempre, el número de caso empieza con las iniciales de la embajada. Por ejemplo, para la embajada de Colombia, es en Bogotá, el número va a empezar con BGT. El número de las iniciales donde procesan visas acá en México es Ciudad Juárez, entonces va a ser CDJ, perdón. Y si va a ser, por ejemplo, en Honduras, las iniciales de ese número de NBC va a ser TGG de Tegucigalpa, donde está la embajada. Y luego va a seguir un número. Y en ese número se puede rastrear cuando sale el caso del Centro Nacional de Visa y luego hasta cuando llegue a la embajada. Entonces, en la embajada es en donde se emite la visa acá. Bueno, más o menos, ¿cuántos son los tiempos de procesamiento para visa acá? Antes la visa acá era muy rápida, casi siempre entre 3 y 6 meses se procesaban. Pero debido a muchas circunstancias asociadas como a la pandemia, diferentes retrasos, más o menos estos son los nuevos tiempos de procesamiento para cada entidad. Entonces, para UCIS, ese es el procesamiento que ocurre del formulario en donde están viendo si el ciudadano americano está calificando para pedir a alguien del extranjero, está durando entre 7 y 9 meses. Y este es el tiempo de diciembre de 2020. Para el Centro Nacional de Visa, la verdad es que está cambiando mucho. Hay mucha variedad en los tiempos porque hay ciertas embajadas que están procesando las visas CAS y hay otras que no. Entonces es variable. Unas personas pueden, si su embajada está abierta en términos de procesando visas de inmigrante, es usualmente 2 a 4 semanas, pero ahorita hay, por ejemplo, visas que pueden estar 8, 9, 10 meses ahí porque las embajadas aún están cerradas en trámites de visas migratorios regulares. Entonces, hay mucha variedad ahí en los tiempos ya debido al Centro Nacional de Visa, al igual que la embajada, porque pues si las embajadas no están procesando visas, pues tampoco las van a procesar pues inmediatamente y se va a alargar ese plazo. Entonces, tan siquiera están viendo más o menos entre un año mínimo o entre 7 y 9 meses para la primera parte, para la segunda parte en tiempos normales era 2 a 4 semanas y la embajada era un mes. Entonces, tan siquiera 10 o 11 meses para procesar la visa K1, que es para pedir el prometido. Entonces, en términos de diferencias de tiempos de procesamiento con otras visas de familia, como las visas de casado, es que la visa K1 tiende a ser más rápida porque la residencia se hace cuando la persona ya entra a Estados Unidos y puede hacer la residencia desde aquí. Entonces, la visa K1 no entran con residencia, de hecho, no entran con ningún estatus migratorio. La visa es una visa como transitaria para nomás entrar a Estados Unidos y casarse con el ciudadano americano. Ese es el propósito. Y tiene 90 días para hacerlo. Ya cuando uno ingresa a Estados Unidos y se casa, ya pierde validez esa visa. Uno tiene que pasar por un proceso llamado ajuste de estatus, eh, en donde la persona que recibió la visa acá puede empezar ya a hacer el trámite para recibir la residencia. Ahora, la diferencia entre la visa acá y la visa de casados es que la visa de casados, ellos hacen el proceso de recibir su residencia antes de su proceso consular, o sea, antes de ir a la embajada. Entonces, por eso ellos entran casi siempre con residencia temporal o residencia permanente porque
porque ellos ya hicieron el proceso del ajuste de estatus cuando ya están en su país, no están en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, lo rojo es cuando ellos están tramitando para ser residentes. Y ellos tramitan eso durante la NBC, en esa etapa. Entonces, cuando van a la embajada, ellos ya van como aprobados para la visa de residencia. Bueno, no para la visa de residencia, para la residencia, porque no hay visa de residencia. Entonces, uno ya va a la embajada cuando están casados, les hacen la entrevista del matrimonio y cuando las aprueban, nomás llegan a Estados Unidos y después de unos meses les llegan la green card. Y en términos de la visa acá, uno va a la embajada, les aprueban que sí, esta persona tiene la intención de casarse dentro de los 90 días eh, y, y ya uno pues le dan la visa, entra a Estados Unidos y luego tiene que hacer otro proceso migratorio que es el ajuste de estatus para obtener la green card. Entonces, en conclusión, la visa acá tiene diferentes etapas de aprobación controladas por diferentes agencias de Estados Unidos. Entonces, no nomás es el Departamento de Estado, no nomás es el Departamento de Seguridad o de Recursos Humanos, o sea, es diferentes agencias controlan diferentes etapas para este proceso migratorio. La visa acá es buena opción para muchas parejas, es conveniente para varias personas, en especial las que no han tenido la oportunidad de convivir con su pareja porque viven en el extranjero y a lo mejor pues no han tenido mucho tiempo de convivencia, no se sienten tan cómodos casándose tan rápido y les gustaría tener esos 90 días para conocerse mejor y saber si pueden ellos estar compatibles. Obviamente, por eso se considera una visa híbrida, o sea, de parte de Estados Unidos, pues no es seguro que todos se casen, los que obtienen la visa acá. Entonces, cuando las personas no se casan, usualmente, pues la ley dice que se tienen que regresar a su país porque la visa acá se la dieron para que se puedan casar. Y muchas personas también les gusta la visa acá porque incluye la visa K2, que es para los hijos. Nomás rápidamente quería clarificar que, por ejemplo, muchas personas van a su cita consular a la embajada con las visas K1 y K2. Pero, por ejemplo, hay muchas parejas también que, especialmente la madre o el padre de los niños, que dice, bueno, yo quiero primero ir a ver allá si está bien todo y luego ya nos casamos, me traigo a mis hijos. Entonces los hijos pueden ir a la cita consular un año este, después de que se aprobó la visa K1. O sea, los K2 todavía pueden ir después de que la aprobación de la K1 y es un límite de un año y obviamente los hijos tienen que ser menores de 21 años. La visa acá usualmente es válida por 6 meses cuando el consulado americano lo pone en el pasaporte, pero ha habido casos que a veces le ponen nomás 3 meses para salir del país o a veces semanas, porque todo depende de la cita médica. Em, y finalmente, nomás para también clarificar que, bueno, los tiempos ahorita hay mucha variedad de tiempos en cada país, entonces por eso es muy importante ver más o menos cuáles son los tiempos de procesamiento de UCIs y informarse hay muchos grupos de apoyo en internet, foros, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, donde se están pasando información constantemente. Entonces siempre, bueno, pues verificar en diferentes entidades más o menos cuánto están variando los tiempos. En fin, esto concluye la presentación muy breve de la visa acá. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir por Instagram o dejar un comentario debajo. Les invito también a revisar los enlaces de toda la información actual en las páginas de UCIS oficiales. Yo les recomiendo que siempre traten de obtener su información ahí, que es muy clara y tienen versiones en español que pueden ser muy pues sí, puedes beneficiar mucho en más o menos entender los tiempos de procesamiento o información general de la visa acá. Los invito a que también se suscriban al canal para más información de esto, ya que vamos a cubrir varios tipos de visas
y de formularios. Y también que pongan la campanita para obtener información actualizada y que les avisen cuando tenga un video nuevo. Entonces, muchas gracias por escuchar y estamos viéndonos durante estas semanas cuando esté subiendo contenido. Chao.